vos. Cuando todos van, Radio H. Cuando todos van, Radio H. Viene. Fin de espacio publicitario. Radio H. Estaba tratando de mandar, no se hace esto, de mandar mensajes de WhatsApp, pero era mi hija, que está enfermita. Y yo también estoy un poco difónica, así que prepárense para escucharme toser un poco. ¿Cómo está Sergio? ¿Cómo anda? Muy bien, muy ¿Vos contento. muy bien? Sí, muy contento. Siempre como una flor, el profesor. Sí, como un cactus, aún en invierno. Sí. Siempre como la flor del cactus. No hablemos de flores, mejor. Bueno, sí que la primavera queda todavía lejos, pero se va acercando. Sí, se nota. Sí, ayer en las elecciones de distintos distritos se acercaba un poco más todavía la primavera. Hoy hemos conocido también el hallazgo del nieto 130, eso nos acerca todavía más a la primavera. Y algo que no nos acerca a la primavera, pero quizás nos esté acercando un pasito más hacia el lado de la justicia, es que el juez Ramos Padilla llamó a declaración indagatoria al periodista de Clarín, Daniel Santoro. Y ¿No tiene fueros? No tiene fueros, o sí, pero no los convencionales. Y esto nos acerca un poco más a la primavera, en el sentido de que nos acerca un poco más a esta idea de que necesitamos un poco más de claridad, que no es posible seguir viviendo en este hospicio en el que han convertido a América Latina estos gobiernos felpudos que dirige Washington a control remoto o a través de sus embajadas. Ustedes habrán leído, es una noticia internacional que de verdad es internacional, de verdad está saliendo en todos los medios del mundo, las revelaciones de Glenn Greenwald, uno de los periodistas más prestigiosos de la actualidad, y eso que en periodismo no hay tantos nombres prestigiosos como solía haber. El periodismo y los medios de comunicación, aquí lo hemos dicho varias veces, están en franca decadencia, y Greenwald es aquel periodista norteamericano que recibió el premio Pulitzer por haber, difundido o haber sido el puente para que la opinión pública conociera los datos que Edward Snowden sacó de la Agencia Nacional de Seguridad norteamericana, y para que trascendiera y el público tuviera acceso a la información. Ustedes recuerdan aquellas épocas en las que todos éramos conscientes de que al derecho de la libertad de expresión le correspondía el derecho de acceso a la información. Es un ida y vuelta. Son dos derechos que están siendo abollados en esta región, porque no hay libertad para los periodistas, para que se expresen los periodistas, ni hay libertad para que es una sola y misma cosa, no hay libertad para que el público, la gente común, el pueblo, acceda a información de la que depende su vida, de la que depende su voto,
de la que depende su trabajo, de la que depende su salud. Estamos realmente viviendo en una situación de una irregularidad en estos términos, en relación a esto, nunca vista. Esa masa de videos, de grabaciones, de WhatsApps entre el procurador brasileño y el que es hoy el ministro de Justicia, el juez Moro, que fue el que encarceló a Lula por un departamento, fíjense ustedes qué increíble, ¿no? Un día antes de que se conocieran las revelaciones de Greenwald en relación a la corrupción judicial, en relación a cómo tanto el procurador como el juez operaron con un único y solo propósito, que era eliminar al PT de la campaña presidencial y de paso de la vida política de ese país. Un día antes se conoció que el departamento por el cual encarcelaron a Lula fue vendido por su dueño, porque Lula no era el dueño. Entonces, digamos, todas estas situaciones son son tan bizarras, son tan inmorales, que es necesario que de una vez esos aparatos esos aparatos judiciales, mediáticos judiciales, políticos mediáticos judiciales, cuando hablábamos de que estos dispositivos son trifásicos, es decir, que Washington diseñó para el Cóndor 2, que es lo que estamos viviendo, dispositivos trifásicos, en los que a través de engaños hay determinados líderes adictos a ellos que ganan elecciones, pero que a su vez ganan elecciones que son fraudulentas en algún sentido, no porque hasta ahora, porque los votos no los hayan tenido, sino porque los opositores han sido manchados con mentiras que se distribuyen a través de los medios convencionales, a través de las redes o a través de, ahora estamos en la era del WhatsApp, prepárense porque vamos a empezar a recibir noticias falsas todo el tiempo en nuestros teléfonos, gracias a datos que se han filtrado, porque seguramente ese que tiene nuestro teléfono no lo conocemos y nunca se lo hemos dado, y si tuviéramos la oportunidad no se lo daríamos. Esto pone todo en cuestión. Si estos aparatos trifásicos de poder político, poder mediático y poder judicial no se desarman, si los responsables no son debidamente juzgados y condenados, si no hay alguna herramienta, de hecho las hay, pero si no ponemos en claro a través de herramientas judiciales concretas, es decir, tipificando este procedimiento como una asociación ilícita, es eso lo que están haciendo, eso es una asociación ilícita, es juntarse con un propósito ilegal, periodistas, fiscales, jueces y dirigentes políticos, funcionarios públicos que tienen el control del Estado. Si eso no se tipifica, si no se condena, si no se investiga y si no se condena, bueno, tenemos que decirle adiós a la democracia, porque esto no es compatible con lo que entendemos como democracia, porque es un engaño perpetuo, es permiso para mentir, permiso para ensuciar. Macri es adicto a esto. Macri escuchaba al cuñado, a la hermana. Macri, todos recordarán aquella campaña en la que ensució a Filmus con llamados a números, en aquel momento eran números fijos, donde se decía que el padre de Filmus era socio de Joclender. Recién estaba escuchando, antes de salir de casa, por ejemplo, un WhatsApp que está circulando por toda Venezuela, que es que la fortuna que gastó Diosdado Cabello para el casamiento de su hija, y la aclaración de la hija que no se casó nunca. Es decir, y después, seguramente, vamos a encontrar gente en un taxi, en un supermercado, en la cola de un banco, que nos va a decir cómo se afanan la guita. Mirá lo que gastó en el casamiento de la hija. Y la hija nunca se casó.
y el padre de Filmus no era arquitecto ni socio de Joclender y no lo conocía. Y no había containers con billetes en la Patagonia. Y Kicillof no cobraba 400.000 pesos mensuales por YPF. Y Cristina no tenía cuentas en las Seychelles. Y así podríamos continuar horas La Morsa. y horas. La Morsa, La Morsa. Tendríamos seguramente, si no fuese por esa operación que saltó gracias a la causa de Ramos Padilla, seguramente Aníbal Fernández sería hoy el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Entonces, esto no es compatible con la democracia, no es compatible con la buena fe, no es compatible con la honorabilidad de quien hace esto. No merece ser funcionario público quien, en lugar de disputar una candidatura, un lugar electoral, un cargo público electivo, a través de las herramientas que establece la ley, opta por operaciones mafiosas que lo único que persiguen es llenar de roña al contrincante. Entonces, bueno, la verdad yo me alegro que hayan llamado a Santoro a indagatoria, porque Santoro tiene mucho que explicar y tienen, así como tienen también mucho que reflexionar, y ya con esto voy terminando la idea. Estamos en materia de comunicación, recién vengo de hacer una pequeña entrevista para gente de Éter, y hablábamos de esto y me parece que es un buen cierre. Estamos en un momento bisagra en lo que tiene que ver con la comunicación. Los medios convencionales yo creo que van a terminar desapareciendo, o van a cambiar radicalmente su papel, no el papel del que están hechos los diarios, que por cierto sigue manejando Clarín, pero el papel es un soporte que por una cuestión tecnológica y epocal va quedando atrás, sobre todo porque hace mucho tiempo, muchos años que esos diarios no viven, no sobreviven gracias a quien compra esos diarios. Ese no era el negocio, hace muchos años que ese no es el negocio. Esos diarios sobreviven gracias a las publicidades, a la pauta comercial o a la pauta política. Y entonces nos encontramos con el fenómeno cada vez más repetido, y en algunos medios a uno le podrá caer más simpático o menos simpático, pero a mí como práctica periodística me parece que es innoble que sea la pauta comercial o política la que determine la línea editorial de un medio de comunicación. Que un periodista que estudió 5 o 6 años en la universidad para ejercer una profesión tenga que dedicarse solo a los temas que admite o permite quien pauta en el medio en el que ese periodista trabaja. Eso rebaja nuestra profesión, eso nos pone en un lugar de prostituible, y entonces creo que en el futuro es digital, y el futuro no es a través de medios de comunicación, sino a través de periodistas o grupos de periodistas que se asocien y que tengan nichos y que cubran nichos de público. La audiencia, por ejemplo, yo nunca vi, de verdad les digo, no vi jamás, salvo algún fragmento que haya pasado por Facebook, pero en televisión nunca vi animales sueltos. Pero por lo que pude ver, no había que ser demasiado astuto para darse cuenta de que la gente que estaba ahí para decir lo que decía, porque había alguien que pagaba para que dijeran eso. Más allá de si acosaron a la chica esta, Magangel, o si sabían que D'Alessio era de la AFI, o si no lo sabés te lo tendrías que imaginar, ¿viste? Porque la verdad hay prácticas que son muy fáciles de adivinar. Si primero sale en Clarín, como viene hace años saliendo en Clarín, primero, todo lo que van a fallar los jueces de la Nación Argentina, yo tengo que estar, cualquier persona con 2 dedos de frente se da cuenta de que son los medios los que están manejando a la justicia. Y si hay un juez, y son muchos, los que aceptan el apriete o de los servicios de inteligencia o de
los dueños de un diario para que mientan, para que ensucien, para que directamente cuenten cosas que no sucedieron, bueno, eso no es periodismo, eso es otra cosa, hay que buscarle otro nombre. Así que, bueno, yo creo que estamos cada día, voy a terminar optimista. Creo que todas estas cosas que son tan dolorosas, tan dañinas, tan venenosas, están saliendo a la luz. No es casual que estén saliendo a la luz, porque es demasiado monstruoso lo que están haciendo, porque hay gente que está terminando sus días en la cárcel. Tenemos en la Argentina más de 40 presos políticos, y en el debe y el haber de este gobierno eso no es una cuestión menor, es una de las peores cosas que hay que reprocharle a este gobierno. La quieren a Cristina presa, van a hacer todo lo posible en estos meses. Este fin de semana hubo un nuevo procesamiento, van a hacer todo lo posible por sacarla de la cancha, por seguir ensuciando a ella o a cualquiera que consideren que ya no les pertenece, porque ahí vamos a entender que el tema tampoco es Cristina, no es porque sea mujer y no es porque sea ella. Cualquiera que ose tocar los intereses de los poderes fácticos o que ose volver a distribuir la torta del modo en que el pueblo vuelva a gozar de todos sus derechos y garantías, incluida la comida, incluido el techo, incluida la tierra, incluido el trabajo, va a ser una nueva víctima más de este aparato mafioso. Radio H. Comienzo de espacio publicitario. Si vas a estudiar un idioma, hacelo con la mejor calidad académica. CUI, Centro Universitario de Idiomas. Inglés, francés, portugués, italiano, alemán, chino, japonés, ruso y muchos más. Elegí el tuyo. Últimas vacantes, certificados y diplomas UBA. Informes en www.cuy.edu.ar o al 53 52 8000. Las palabras más importantes del mundo empiezan por H. Discúlpame, pero la plata, la guita, la billulla y los morlacos no llevan H. Porque la H no tiene precio. Seguí escuchándonos por www.radioh.com.ar. Estudio PM Contadora Paula Medina. Brinda asesoramiento impositivo contable a cooperativas, monotributistas, responsable inscripto. Liquidación de IVA, ingresos brutos ante AFIP, AGIP, ARBA. Certificaciones, balance, matrícula de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No lo dudes, consulta. WhatsApp 1151 170147. Instagram @PaulaMedina73. Los viernes en Radio H no te pierdas a las 11 horas el programa de la Agencia Internacional de Noticias de Paz y No Violencia. Presencia internacional en la oreja. La agenda de los pueblos desde el centro del mundo. Y desde las 14, Gustavo Campana hace Palabra Nacional, un programa para defender la nuestra. A las 17, Arnaldo Buenaga hace La tercera edad de la década ganada. Y a las 19, Daniel López nos trae Corazón Compañero, porque música y convicciones van de la mano. Para tener toda la información del fútbol, Nicolás Natrone y el gran equipo de ida y vuelta a las 20 hablan en tu idioma. Sumá tu programación a la radio, llamanos al 2068-9009 o venía a conocerla. Estamos en la Mutual Homero Mansi, Belgrano 3540, del barrio de Boedo. Cuando todos van, Radio H. Cuando todos van, Radio H. Viene. Fin de espacio publicitario. Radio H. Bueno, Sergio, estábamos hablando acá mientras duraba la tanda de una palabra que surgió en el último año se empezó a pronunciar más seguido. Es una palabra terrible. Esa palabra es industricidio. Sí, pensar que cuando asumió Macri algunos lo señalaban como desarrollista. Exactamente. ¿Vos te acordás? Sí, me acuerdo. Desarrollista. Incluso algunos pensaban que en el billete
iban a poner a Arturo Frondizi. Después pusieron animalitos, lo cual me parece que daba un indicio de hacia dónde iba la cosa. Pero uno podría decir que la industria argentina es un tema que siempre existió y siempre estuvo en debate. Porque en los orígenes, digamos, el siglo XIX, había industrias locales, sobre todo el textil, y eso fue una discusión muy fuerte entre los llamados unitarios y federales, porque el desarrollo porteño tendió a ahogar esas industrias locales, porque no quería ofender a Inglaterra, que nos compraba toda la producción agropecuaria y nos vendía industria, y sobre todo textil. Por lo tanto, ahí había una especie de acuerdo entre Buenos Aires y la metrópoli, en el sentido de no desarrollar una industria, porque la amenaza latente era: nos van a dejar de comprar lo que tiene que ver con el agro, aprovechemos las ventajas comparativas, vendamos del agro, que es como tener un pozo petrolero. Pero sin valor agregado. Sin valor agregado. De hecho, hubo unos datos que surgieron hace poco que muestran que entre 1896 y 1897 el PBI per cápita de la Argentina era el más alto del mundo. El PBI de la Argentina era el más alto del mundo. Sin embargo, el debate ahí es imposible considerar eso un país desarrollado, porque si hoy vamos a Qatar también nos va a dar que tal vez tienen un PBI por habitante enorme, porque están sentados en una riqueza gigantesca, son pocos habitantes, pero tienen un único insumo que es el que los hace ricos, que es el petróleo. Acá pasaba, el petróleo nuestro eran las vacas y el trigo, o incluso la lana. Cuando justamente se empieza a votar ese modelo, y llega la crisis del 30, el gran debate que se dio es: ¿y ahora? Y ahí empieza la discusión por lo que se llamó sustitución de importaciones. En la década del 30, que justo coincide con el quiebre de la bolsa de Nueva York, ¿no? Exacto. Tuvo ese tipo de repercusiones acá en la Argentina. Exacto, porque habían bajado los precios de todos los valores de lo que exportábamos, y por lo tanto ya no nos alcanzaba para importar todo lo que necesitábamos, y empieza esta idea de que un país desarrollado es un país que desarrolla su industria. De hecho, la Argentina era muy pionera. Vos es que Ford, la empresa Ford estadounidense, en el primer país que pone una planta fuera de Estados Unidos es en la Argentina. Acá había fábricas de automóviles cuando prácticamente muy pocos países del mundo lo había. Incluso en muchos otros rubros, por ejemplo, la empresa también norteamericana Palmolive se viene aquí cuando no lo había en otros lugares, el desarrollo de todo lo que es las empresas de galletitas, etcétera. Ahora, en 1940 se da un gran debate porque Federico Pinedo, el abuelo del actual, desarrolló lo que llamó el Plan Pinedo, que consistía en tratar de poner toda la maquinaria del Estado en función del desarrollo industrial. Y para eso había que tener un gran apoyo político, porque era someter los intereses del agro en beneficio de los intereses industriales. Un 2008, por ejemplo. Un 2008. No hizo falta semejante rebelión, porque en el 1940 no había un gobierno que estuviera jugado a pleno con eso, pero Pinedo era parte de ese gobierno. No tuvo el apoyo político suficiente, y el argumento principal fue justamente este: nos van a dejar de comprar lo poco que nos compran. De hecho, el famoso pacto Roca-Runciman, que había sido unos años antes, una de las condiciones que ponía Inglaterra para seguirle comprando a la Argentina era que toda la industria frigorífica, la industria del transporte, los puertos, fueran manejados por capitales ingleses. La sola idea de que Inglaterra iba a dejar de comprar hacía que políticamente se vuelquen en contra de cualquier posibilidad de desarrollo industrial. Eso, y en esa época, por ejemplo, Gran Bretaña y Estados Unidos ¿jugaban juntos o competían por el mercado mundial? No competían, porque Estados Unidos no tenía una idea expansionista a nivel mundial. La idea que tenía Estados Unidos era que América le pertenecía. Eso sí, pero no había una competencia, porque el que Estados Unidos se haya convertido en la potencia mundial recién ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial. Hasta ese momento nadie discutía que la preponderancia central era la inglesa, era la de Inglaterra. Y ese Plan Pinedo fracasó, pero quedó como una especie de antecedente que siempre se volvió a citar y que el peronismo retomó en gran medida, ahora sí, con Estados Unidos como figura central. ¿Y cuál era el problema? Estados Unidos competía en un montón de rubros con la Argentina, cosa que no hacía Inglaterra. Inglaterra se complementaba. Ustedes produzcan todo lo del agro que nosotros no lo producimos, y ustedes nos van a comprar lo industrial. Con Estados Unidos era imposible ese acuerdo, porque ellos también producían productos agropecuarios, sentían que era una amenaza
el desarrollo argentino y tampoco les interesaban nuestros productos industriales. Por lo tanto, había una especie de incompatibilidad mutua absoluta. Y según Estados Unidos, ¿de qué teníamos que vivir? Eso era un problema nuestro. Eso era un problema nuestro. Pero las situaciones, incluso hay documentos, eso lo vi en una materia que se llama Argentina 3 en la Facultad de Filosofía y Letras, en el cual hay documentos en el que el embajador en Argentina de Estados Unidos dice, hay que tomar la medida para que este país no desarrolle su industria, si no va a ser imparable. Bueno, en ese sentido, el peronismo toma esas banderas, empieza a desarrollar la industria, pero con un criterio que luego no va a ser seguido, que es no solamente desarrollar la industria, sino también desarrollar el mercado interno. Claro. Para que esa industria tenga como primeros clientes a su propia población. Bueno, esto ya lo sabemos, es una historia muy conocida, de cómo de la mano de un mercado interno con gente con plata en el bolsillo, se empezó a desarrollar no solamente la gran industria, sino también la pequeña industria, la pequeña y mediana industria. Ahora bien, a partir del golpe del 55, muy rápidamente, ya en el 58, cuando asume Arturo Frondizi, el discurso desarrollista seguía vigente y tenía mucha fuerza, que es, hay que desarrollar la industria, eso no había discusión. El tema era que ya estaba fuera de discusión lo del mercado interno. Ya había una enorme... Imagínense que uno de los ministros de Economía fue Ader Bacena. O sea, desarrollar la industria sí, pero no tener un mercado interno con tanto dinero de la población y la clase obrera, etcétera, etcétera, sino que para desarrollar la industria hacían falta salarios bajos. Ahí ya el modelo era otro. El modelo era exportar lo que producimos, y para que haya una buena industria competitiva había que tener salarios bajos. Ese vaivén político entre discutir si la industria sí, el desarrollo o no, siguió vigente. El modelo de la dictadura, aunque parezca mentira, siguió siendo el desarrollo industrial, pero con el modelo de salarios bajos. Claro. Se destruyeron un montón de pequeñas y medianas industrias, pero con el discurso de que tenían que predominar las más poderosas, las más fuertes, las grandes industrias argentinas. El gran cambio vino a partir del menemismo, con el criterio de privatizar todo lo posible, y en donde se vio que era bastante quimérico hablar de una burguesía nacional. Porque me acuerdo de un empresario que se llamaba Montaña, de apellido, que era el dueño de Terrabuzzi. Ajá. Me lo acuerdo, yo era porque chico. Me gustaba la Rhodesia. Me gustaba la Rhodesia. Pero empresario no dudó, ni bien le pusieron unos billetes, en vender su fábrica. Lo mismo pasó con Habana, lo mismo pasó con muchas industrias. Es decir, no hubo una defensa a ultranza, no, nosotros vamos a tratar de defender la industria. Ya, yo recuerdo los 90 y era difícil de comprender cómo venían de afuera a comprar en bloque muchas marcas de ropa, por ejemplo, textiles, para fundirlas. Porque se fundían al año, a los 2 años. Sí, el negocio estaba en otra cosa. ¿Dónde estaba el negocio? En la bicicleta financiera que hacían. Claro. Porque, por ejemplo, el grupo Excel, que compró un montón de empresas, lo que al poco tiempo hizo fue liquidarlas, venderlas o generar la desaparición de industrias competitivas con otras que venían de afuera. Incluso Loma Negra, ¿se acuerdan? Con la cementera, sí, en gran medida fue liquidada en función de una empresa brasilera de cemento que vino y copó el mercado. Sin embargo, lo que trae de nuevo, el kirchnerismo hizo un enorme esfuerzo por volver a desarrollar la industria, ¿no? Partió de muy abajo, partió de la crisis del 2001, que siempre decimos la crisis del 2001, pero el 2001 fue el 19-20 de diciembre, la crisis se vivió fuertemente en el 2002 también, y a partir del 2003 hubo un crecimiento, y la Argentina siempre se topa con lo que llaman los economistas un cuello de botella, sí, que es que se desarrolla la industria argentina, pero en un momento la traba es que no consigue los insumos necesarios para seguirse desarrollando y necesita importarlos, y ahí el gran salto a poder producir esos insumos es el que nunca se dio. El de una industria pesada y de base que pueda permitir el desarrollo de todo lo demás. Cuando mucha gente criticaba que estaban demasiado baratas las tarifas, se olvidan que sí, estaban demasiado baratas, no eran reales esos precios, pero tenían el objetivo de desarrollar la industria, justamente. Lo que ha desaparecido del lenguaje del macrismo después de la campaña electoral, y ya no lo habla casi nadie, es la palabra desarrollo. En los 10 puntos del acuerdo de Macri no está la palabra desarrollo, no hay quienes estén levantando el discurso de desarrollo industrial. Muchos hablan simplemente defendamos a la pequeña y mediana industria para mantener la situación laboral, pero este industricidio no es mala praxis,
tiene que ver con que hay otros intereses, porque lo que está pasando es que muchos industriales, incluso de la Unión Industrial Argentina, están viendo cómo se quiebran sus industrias, pero al mismo tiempo su dinero está rindiendo fortunas en el LELIC y en el mercado financiero. Es decir, esa gente no está empobreciéndose. Sí, uno de los rubros a los que se dedica, que es la industria, dejó de ser viable, y lo que hoy en un artículo, ayer en un artículo muy bueno, Alfredo Zayat describió cómo puede ser que gente que se está fundiendo sigue bancando el proyecto de Macri, tiene que ver con que para estos industriales hacer dinero es lo que les importa. Lo hacen en la industria o lo hacen de otra manera. Lo que ellos quieren es que les garanticen hacer dinero. Por lo tanto, uno puede abrir un gran signo de pregunta: ¿existe una burguesía nacional, es decir, una burguesía interesada en que se desarrolle la industria argentina, más allá de que por ahí por momentos van a tener que ganar poco o ganar menos? Es decir, una burguesía que vea su desarrollo de la mano del desarrollo del resto de la sociedad. Uno puede dudar mucho de eso, porque los momentos en los que eso efectivamente existió fue porque hubo un Estado que impulsó eso, no una clase social llamada burguesía industrial que la impulsó, sino que fueron políticas llevadas de la mano desde el Estado, y cuando esas políticas desaparecieron, no hubo una reacción industrial pidiendo que esas políticas vuelvan. Bueno, tal vez esto tenga que ver con que más o menos en la época que estabas describiendo llega la idea de lo transnacional, ¿no? Sí. Entonces da lo mismo, bueno, tener ganar plata acá, y bueno, y si las condiciones cambian, me voy a ganar plata en otro lado. El tema no es dar trabajo, sino ganar la plata. Exacto, porque el discurso al principio era: hay que bajar estos sueldos, hay que bajar los costos laborales para que se desarrolle la industria. Ahora uno puede decir, se pusieron el helado en la frente, bajaron los costos laborales, ya nadie puede comprarle nada a los industriales, claro. ¿O el plan era otro? Hay un videíto que está circulando por ahí de Dolina con Kicillof, donde Dolina le pregunta qué es el peronismo, y Kicillof cita un fragmento del discurso inaugural de Néstor, donde explica básicamente que el crecimiento es primero distribuir y después crecer, por este modelo de primero le pongo plata en el bolsillo a la gente la gasta, esa plata pasa al almacenero, al albañil, al que sea, que a su vez también mejora la casa, que a su vez cambia el auto, y así para arriba, es decir, un crecimiento de abajo para arriba y no de arriba para abajo, que está comprobado que nunca o prácticamente nunca existe, porque en esa falaz teoría del derrame pareciera, para que funcione, que debería haber algún techo de ganancias en el que el capitalista se dé por satisfecho. Bueno, hasta acá gané, pero ese techo no existe, nunca existe, nunca se llega al techo, es fuga. Sí, claro. Lo que debería derramar se fuga. Entonces no hay lógica en que nos digan que alguna vez va a derramar algo para abajo, porque hacia arriba lo que sale por la chimenea tiene por destino el exterior, no tiene por destino los pobres. Claro, los Panama Papers, etcétera. Bueno, vamos a seguir hablando de este tema muy, muy oportunamente con Leo Wilansky, que es presidente del ENAC, son los empresarios nacionales. Hola Leo, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, Sandra, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, estábamos hablando acá del industricidio, un poco Sergio estaba historizando cómo fue el tema de las industrias nacionales, o de la industria nacional, de que nunca tuvimos del todo una burguesía nacional industrialista. Ustedes hicieron el miércoles pasado un acto en el que junto a PYME, que es otra organización de pymes, de pequeñas y medianas industrias, presentaron un documento de cara a octubre, a cómo revertir esta situación de aniquilamiento del trabajo que estamos viviendo ahora. Más o menos, ¿cómo es la situación en este momento con las pequeñas industrias? Mirá, nosotros en estos 3 años y medio perdimos 15.000 empresas pymes. 15.000 empresas pymes. Sí, más de 15.000 empresas pymes, producto de las políticas, bueno, que ya sabemos, neoliberales de Mauricio Macri y su alianza de gobierno. Hoy están cerrando una tasa de 50 pymes por día, se aceleró respecto de lo que fue el fin de año pasado. A la vista de todos,
y a la comprensión de nadie, porque ni el Poder Judicial hizo lo que tenía que hacer cuando en su momento lo advertimos con el tarifazo, ni el Poder Ejecutivo, que es el principal responsable de todas las medidas que está tomando adelante, que castigan al mercado interno, y el Poder Legislativo, que tiene adentro del Senado de la Nación el proyecto de emergencia PYME para aprobarlo y todavía sigue los ciclos de la política y no de las empresas. Claro, claro. ¿Y eso cómo impacta, además de los 50 terceros que pierden su actividad? Impacta en que quedan 1.000 trabajadores y trabajadoras que quedan en la calle, que es su fuente de subsistencia. Eso es lo grave finalmente de la situación. Claro. Claro, y estamos hablando de pymes, por ejemplo, una pequeña empresa, ¿cuántos empleados solía tener a diferencia de una mediana? Las pymes tienen entre 1 y 200 trabajadores, para que tengas una idea. Ese es el espectro, claro. Sí, hoy la clasificación se hace por facturación, porque según la actividad vos tenés una correlación entre los trabajadores y lo que facturás, pero podemos hablar entre 1 y 200 trabajadores, que son, para que te des una idea, Sandra, y tu audiencia, el 99,4% del total de las empresas las que tienen hasta 200 trabajadores. ¿El 94? 99,4%. El 99,4%. De las 605.000 empresas, el 99,4% tiene hasta 200 trabajadores. O sea, somos las más castigadas, por supuesto, porque no estamos en la alianza política de los CEOs que están hoy gobernando distintos ministerios. O sea que tomamos el mapa industrial de la Argentina, le sacamos a los CEOs que están en los ministerios y después todo lo demás está en ruinas. Y estamos castigados respecto al 2015, el que no tiene menos venta está tecleando financieramente, no tiene rentabilidad, y el que ya no tenía rentabilidad o estaba mal, cerró directamente. Vilaski, y en esos 10 puntos que ustedes prepararon, supongo que para presentárselo a Alberto Fernández, ¿cuáles son las principales propuestas? Y te voy a ser sincero, la principal reflexión es si vamos a tener o no vamos a tener un ministerio PYME. Ajá. Porque va a ser muy difícil la reconstrucción de la Argentina y la definición de las políticas públicas, que la vamos a tener que hacer de nuevo con las automotrices, de nuevo con las empresas energéticas, de nuevo con los bancos. Si no incorporamos el sujeto empresario nacional al nuevo conglomerado de gobierno, a esta nueva alianza de gobierno amplia, opositora, plural, democrática, patriótica, a partir del 11 de diciembre del 2019 va a ser muy difícil también que los empresarios pymes se sientan interpelados e identificados con un nuevo gobierno, porque siempre lo que se pone en juego son nuestras empresas. Claro, además cuando uno ve un empresario, digamos, dolorido por... Y vos pensás que te vota una lista opositora con un proyecto de trabajo y producción, ¿no? Sí. Que el 11 de diciembre el ministro de Producción es Cristiano Ratazzi. Claro. ¿Qué te crees que van a hacer los empresarios pymes? ¿Van a invertir No, o van a esperar a ver si esto arranca en algún momento de la historia de los próximos 10 años? Claro. Van a esperar. Claro. No, Nosotros los argentinos lo que necesitamos es ponernos a trabajar a partir del primer día del 11 de diciembre, porque si no, no vamos a rescatar a todos los trabajadores que están hoy en el desempleo. Sí, lo que yo te decía es que, por otra parte, son los dueños de las pymes los que tienen, en la mayoría de los casos, son los únicos que tienen algún contacto con el trabajador despedido. Porque las multinacionales ni se enteran a quién despiden. Las multinacionales son nóminas y legajos, números fríos, claro. Y eso es lo que nos diferencia. No es una cuestión de enemistad, ¿no? Porque también lo peor, sobre todo hay que decirte que de las 500 empresas más grandes de Argentina, o sea, las multinacionales, las corporaciones, 308 encima son extranjeras. Claro. O sea, si la multinacional es grande, el trabajador es un número, te imaginarás lo que cree un trabajador, una empresa extranjera que tiene una filial acá, ¿no? Claro. Es un costo y no es un ser humano. Claro. Entonces, desde esa perspectiva no podemos pensar la Argentina del desarrollo, que es lo que impulsa la Asociación de Empresas Nacionales. Tenemos que cambiar el enfoque y también tenemos que cambiar los actores.
Y eso es lo que nosotros estamos planteando a Alberto Fernández y a la alianza opositora, porque de alguna manera son los que tienen en su agenda el trabajo y la producción. Después Mauricio Macri ya dijo que va a hacer lo mismo, pero más rápido, en mayor profundidad. Claro, claro. ¿Ya se las hicieron llegar a Alberto Fernández o todavía no? Sí, tuvimos una reunión con él. Ajá. De hecho, él iba a cerrar el evento que hicimos con APIME, pero bueno, fue el día del chequeo, claro, sí. Se lo hicimos acercar en su momento a Cristina Fernández de Kirchner y lo vamos a acercar a todos los dirigentes partidarios que entiendan que el eje vertebral del próximo país tiene que ser trabajo y producción. Empresario Nacional de Pymes y Movimiento Obrero Organizado, porque si no, vuelvo a decirte lo mismo, si te falta un actor, una pata en la mesa, siempre vas a andar de costado, nunca vas a poder ir derecho con un proyecto político, y sobre todo si lo querés hacer trascender a largo plazo, ¿no? Sí, además ante la perspectiva de que debe ser muy rápida la inyección de dinero para el consumo interno, ¿no? Y eso sería solo posible a través de las pequeñas y medianas empresas. Mira, antes que nada la sociedad tiene que entender, y los políticos también tienen que entender, que las pymes son una fábrica de salarios. Claro. Qué buena Nosotros definición. Hoy empleamos 7 de cada 10 trabajadores registrados. Entonces, lo que no queremos es que pase como pasó en el 2001, que cuando empezó a reactivarse el país, lo primero que sacaron la cabeza del agua fueron las grandes empresas. Claro, claro. ¿Sabes cuándo se pararon las empresas pymes después de la crisis del 2001-2002? ¿Cuándo? En el 2005, en el 2006, en el 2007. Después de pagar todas nuestras deudas, después de reparar todo el daño que nos hizo. Lamentablemente nosotros queremos que las primeras que saquen la cabeza del agua en el 2020 sean las pymes, no las grandes. Lamentablemente, si ellos apostaron en un proyecto político y se equivocaron, bueno, que ahora vayan al fondo de las prioridades, ¿viste? No podemos siempre beneficiar a los mismos jugadores que nos subsumen en un país subdesarrollado. Está clarísimo. Leo Wilansky, muchísimas gracias por la comunicación. No, te agradezco a vos por darle voz a las empresas nacionales de pymes. Chao. Vientito de Achala, si anda por el río, llévate la pena del corazón mío. Llévala muy lejos, abrojo en tu huella, perdido, imposible, como el querer de ella. Vientito, vientito, que entra por la herida al páramo olvido del alma dolida. Si besa la pena por estos parajes, soltale un chiflido, arriala en tu viaje. Y cuando te canse, déjala en la orilla, pa' que un entrevero de barro y semilla la vuelva florcita de limpio color. No vaya que adentro se me haga rencor.
tristezas por el plumerillo. También soy vientito, lo mismo que vos, tierrita viajera, lamento, canción. También soy vientito, lo mismo que vos, tierrita viajera, lamento, canción. Radio H. Comienzo de espacio publicitario. Los sábados de Radio H tienen a las 14 horas El Erotitán, un show poético y quilombero con ritmo de 2x4, escrito y conducido por Jorge Cherner. Y desde las 15, el histórico programa de Eduardo Fabregán. Llega a Radio H Rebeldes, Soñadores y Fugitivos, desde las 15 y hasta las 18 horas. Los programas también podés verlos por Facebook Live en Radio HHM y en YouTube /Radio H con todas las letras. Si vas a estudiar un idioma, hacelo con la mejor calidad académica. CUI, Centro Universitario de Idiomas. Inglés, francés, portugués, italiano, alemán, chino, japonés, ruso y muchos más. Elegí el tuyo. Últimas vacantes. Certificados y diplomas UBA. Informes en www.cui.edu.ar o al 53 52 8000. Radio H. Radio H. H con todas las letras. Con todas las letras. Los jueves en Radio H asoman con total normalidad, el programa que conducen Ana Schulman y Homero Bonafer, desde las 11 horas haciendo soberanía. Y a las 15 llega el Bondi Cultural, el programa del colectivo Eso en mi barrio es pelea y que conduce Soledad Fernández. Waldo Fonseca nos trae a las 17 horas la voz del Hot Club de Boedo, la cultura jazz y el legado de Oscar Alemán. Desde las 18, Original y Copia, el programa de los egresados de la Escuela Popular de Medios Comunitarios. Y a las 20, Gustavo Paura se confabula para hacer Salgan al Sol, con un gran equipo del pensamiento nacional y popular. Ton Ranking llega a las 22 horas, el mejor programa de radio reggae libre, con Mauricio Polchi y musicaliza Juan Pocho. Y a las 23, ponemos en órbita la aterciopelada idea de Otoño en Pekín, cirujeo contracultural de Almagro al mundo. Radio H, donde las paralelas se unen. Inscribite en los cursos anuales de la Escuela Popular de Medios Comunitarios de la Mutual Homero Mansi. Aprende fotografía, realización audiovisual, edición y postproducción audiovisual, locución y producción radial, periodismo y forma parte de la Producción Integral 2019 de la Escuela Popular de Medios Comunitarios de la Mutual Homero Mansi. Aranceles accesibles. Participando en más de un curso, tenés descuentos especiales. Comunicate al 4956-2265 mutualhomeromansi@hotmail.com o escribinos a nuestro Facebook Mutual Homero Mansi. Radio H. Cuando todos van, Radio H. Cuando todos van, Radio H. Viene. Fin de espacio publicitario. Radio H. Anoche estuvimos prendidos a la tele porque había muchas elecciones en varias provincias, Entre Ríos, Chubut, Tucumán. Qué triste lo de Jujuy, la verdad, ¿no? Sí. Este... Bueno, Massa le manda un saludo, ¿eh?
Bueno, porque tiene el vicegobernador, qué situación tan loca la que se está dando en Argentina. Porque sí, ¿no? Porque la palabra unidad está buena, porque todos sabemos que necesitamos juntar a toda la gente posible, que ni un solo voto está de más. Pero es muy fuerte, fue muy fuerte escuchar a Massa mandarle un saludo. Bueno, yo leí un tuit en realidad a Morales, cuyo vicegobernador es del Frente Renovador. Cuando uno sabe las tropelías que ha hecho y sobre todo cuando uno piensa en Milagro, en la destrucción que han hecho de su organización, en cómo le han inventado causas, bueno, uno pasa por sensaciones muy contradictorias, ¿no? Sí, es como que uno necesariamente tiene que poner prioridades. Exactamente. Y entonces la prioridad evidentemente es ganar. En eso estamos todos de acuerdo. Y según unas encuestas, con Massa en el frente se podría hasta llegar a ganar en primera vuelta. Eso no es moco de pavo. No, por supuesto. Lo que pasa es que eso no deja de... Eso lo sabemos, pero eso no quita que uno pueda expresar su repudio al vicegobernador de Jujuy y su repudio al gobernador de Jujuy, un radical salido de madre, que nepotista, extorsionador, con un Tribunal Superior de Justicia armado solo para detener a opositores, en fin, bueno, todas las irregularidades que ya sabemos que suceden en Jujuy. Así es como si el viejo concepto de tránsfuga ya haya perdido sentido, ¿no? Porque antes que un radical se pase al peronismo, un peronista al radicalismo, era un escándalo. Hoy esa frontera es mucho más difusa, como si la identidad viniera por otro lado. Pero si uno hace un raconto de los frentes electorales en los que participó el Partido Justicialista, porque tengamos en cuenta que estamos hablando todo el fin de semana y se sigue hablando ahora, si va a haber un frente o no electoral con el Frente Renovador. Yo creo que ya está casi, ¿no? Sí, todos dicen que ya está casi, pero falta meterle la firma ahí. Pero sí, Alberto Fernández se lo notaba un poco al plato, ¿no? Y sí, vamos a tomar un café. Dale, o toman un café o toman un cortado, ¿no? Un cortado y basta. Esta va a ser la elección presidencial número 12 en la que participa... No, en realidad ya participó en 12. Esta va a ser la 13 que participa el peronismo. Y siempre participó en algún tipo de frente. Y de todas esas elecciones, ganó 9, perdió 3. Perdió la del 83, perdió la del 99 y perdió dolorosamente la del 2015. En 1946, Perón creó un partido, que es el Partido Laborista, porque imagínense, no tenía un partido político, Perón creó el Partido Laborista junto con viejas glorias del sindicalismo argentino, y en la fórmula estaba Perón, Hortensio Quijano. Hortensio Quijano era un radical, era de la Unión Cívica Radical Junta Renovadora, que eran los radicales irigoyenistas, que no estaban para nada de acuerdo con el radicalismo que estaba en ese momento, que había presentado la fórmula Tamborín y Mosca, que siempre digo lo que le gritaban, que era Tambo, Orín y Mosca. Era buenísimo. Buenísimo. Bien, así que ya en la fórmula misma tenemos un frente, ¿no? Muy poco tiempo después, yo creo que a los días de ganar la elección, Perón mandó a disolver el Partido Laborista y a crear lo que se llamaba el Partido Peronista. Partido Peronista en el que junto con el Partido Peronista, que tuvo mucha resistencia, los que habían hecho el Partido Laborista no lo querían disolver. Y ahí Perón sacó lo llamadas 20 verdades. Las 20 verdades peronistas. A mí la que más simpática me cae es: ningún peronista es superior a otro peronista. El peronista que se crea superior a otro peronista es un oligarca. Es una lógica buenísima. Bien, la pasó muy mal el dirigente sindical Cipriano Reyes, que no quiso disolver y quedó en la oposición, pero se fundó el Partido Peronista. El nombre justicialista es recién de 1971, cuando el peronismo estaba prohibido no solamente como partido político, sino que no se podía ni nombrar, no se podía cantar la marcha, no se podía decir Evita, no se podía poner los dedos en B, o en todo eso. Entonces ahí, para inscribirlo en el 71, en pleno gobierno de Lanús, tuvieron que llamarlo Partido Justicialista, y quedó. Pero durante todo ese tiempo se llamó Partido Peronista. En el 51 volvieron a presentarse, ¿se acuerdan? Que la vice iba a ser Evita.
y no pudo ser, no sabemos por qué, no pudo ser. Ella estaba enferma. Ella estaba enferma, pero bueno, la paradoja es que el que quedó, Hortensio Quijano, no llegó a asumir, murió antes. Bueno, no importa. La cuestión es que ahí se cerró más sobre sí mismo el Partido Peronista y le alcanzó y le sobró porque ganó con el 63% de los votos. En el 58 hubo un apoyo peronista a Frondizi, pero no es un frente, porque de hecho estaba proscripto el peronismo. Claro. En el 73, es decir, 22 años después de que se haya podido votar por última vez a un peronista, en el 73 se formó el Frente Justicialista de Liberación Nacional, que llevó la fórmula Cámpora, Solano, Lima. Hay una canción, Cámpora, Solano, Lima, bueno, pero Solano Lima era un conservador. Hay una canción, Cámpora. Sí, Cámpora y Solano Lima. Bueno, Frente por Perón. Bueno, la cuestión es que era un conservador. Y Perón lo hizo, imagínense ese partido conservador, cuántos votos sumaba. No sumaba casi nada. Pero Perón quería dar una imagen de, bueno, no vienen solamente los peronistas acá, sino que también como vicepresidente va a estar un conservador como Solano Lima, y ahí había un montón de partidos de izquierda. Estaba el Movimiento de Integración y Desarrollo, que es lo que había quedado del frondicismo, Partido Conservador Popular, el FIP, que era el Frente de Izquierda Popular de Abelardo Ramos. Bien, hubo un conglomerado grande, pero el peronismo se lo tragó todo, claro. No hay ninguna duda, a pesar de que Abelardo Ramos sacó muchos votos. Solamente unos meses después, volvió a haber elecciones en el 73, Perón volvió a recrear un frente, esta vez se agregaron más partidos, y ahí ganó con el 61,85% de los votos. Son números de una Argentina muy lejana. Increíble. ¿No? Muy lejana, porque piensen que el radicalismo sacó casi el 30% de los votos y perdió, ¿no? En el 83, la fórmula Luder-Vittel era eminentemente peronista, pero ahí había partidos apoyando eso, como el Partido Comunista. Es decir, la fórmula frentista caminó, y no solamente el Partido Comunista, digamos, soviético, sino que también estaba el Partido Comunista Revolucionario, que eran los que apoyaban a Mao. Los chinos. Los chinos. Sí. Y también había, por supuesto, estaba el Movimiento de Integración y Desarrollo. No, ese partido había hecho la lista 1, había presentado separado, pero había partidos como el Partido del Trabajo y del Pueblo, y la Convergencia para la Liberación Nacional, bueno, partidos que hoy nadie recordaría. En el 89, la fórmula Menem-Duhalde, que le gana a Angelos, es una fórmula que había hecho la primera vez que había habido una primaria o una votación para definir quién iba a ser el candidato del peronismo. Menem Cafiero. Menem Cafiero, un año antes, en el 88, y ahí Menem supo rodearse, no tenía el aparato, el famoso aparato, pero consiguió, si uno ve los apoyos que consiguió, varios gobernadores, consiguió el apoyo de prácticamente toda la CGT, etcétera, y le ganó por paliza. Es que fue, yo creo que, bueno, Fuerza Propia, el libro que yo escribí, sí, toma el corte histórico de esa interna, sí, y es increíble cómo hay malos entendidos históricos, icónicos, te diría, casi de lectura semiológica, que marcan el destino de un país, ¿no? Porque la lectura que se hacía en aquel momento era que Cafiero era un abogado que venía a representar como una especie de clase media peronista, y que Menem traía lo profano del peronismo, lo carnavalesco, lo indómito, sí, ¿no? Lo indómito, y después mirá lo que terminó. Exacto. Con Alzogaray en el palco el primer día después de ganarla. Exactamente, porque bueno, ese es el otro gran acuerdo, ¿no? Porque en realidad la fórmula de Cafiero era Cafiero de la Sota. Una fórmula que uno dice, ¿cómo pudieron perder? Y encima Cafiero era el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Bueno, pero perdieron por exactamente lo que estás diciendo. A Cafiero se lo asimilaba mucho a Alfonsín. Tenía esa impronta. Ellos habían logrado salvar al partido peronista de una desaparición segura, porque la primera vez que hubo elecciones sin Perón fue la derrota con Alfonsín. Parecía que el peronismo no volvía más sin Perón, y acá Menem logra este triunfo. Y la reelección de Menem en el 95 llevó en la fórmula a Rucauf. Pero ahí hizo un frente con la Unión de Centro Democrático. Es decir, la UCD, que era un partido que, por ejemplo, en las universidades de la Argentina, en la UBA tenía mayoría, la UPAU tenía mayoría, era un partido que había logrado bastante, María Julia Alzogaray, María, ¿cómo era? D'Alessio de Viola. Adelina D'Alessio de Viola. Bueno, y había otros partidos ahí dando vuelta. La cuestión es que ganan esa elección, y en el 99 Duhalde se junta con Ramón Ortega,
en lo que se llamó concertación justicialista y perdieron. Perdieron con la alianza. Pero hay que decir que parte del peronismo, entre ellos el Chacho Álvarez, se fueron a hacer un frente con el radicalismo. En el 2003, la fórmula Kirchner-Scioli ya se llamaba Frente para la Victoria. Y la verdad que ahí se nuclearon muchos sectores Bueno, pero ya progresistas. venían del Frente de la Victoria santacruceño. Néstor había ganado sus 2 gobernaciones en Santa Cruz con esa chapa, solo que santacruceño. Bueno, sí, y no solamente eso, sino que en esa elección, 2003, hubo 3 candidatos peronistas. Estaban los de San Luis, los de la República de San Luis, que son los Rodríguez Sá, que sacaron casi un 15% de los votos. Están opacaditos ahora. Están opacaditos. Sí. No sé, que se están peleando entre ellos, dicen. Sí, en general se pelean. Se pelean, mucho. los hermanos se han peleados. Y estaba Menem del otro lado, y por lo tanto esta fórmula era la tercera fórmula, y hay que decir que ahí la elección la ganó Menem, con el 24% de los votos, pero era 24-22 obvio, era, 24-22, sí. Pero todas las encuestas decían que ese balotaje Menem lo iba a perder por goleada, porque no sumaba casi ningún voto más, y Néstor Kirchner sí. Y luego la elección del 2007... Bueno, pero también renunció antes del balotaje para joderle la presidencia a Néstor. Para vaciarle legitimidad claro, a Néstor. Ese era el plan. Ese era el plan que le salió para el Tujes. Exacto, porque le dejó la vía libre y al mismo tiempo Néstor Kirchner tuvo que construir poder desde el primer día. No, epopéyico. Epopéyico. El 22% y lo que construyó en esa presidencia Néstor es epopéyico. Exacto, porque en las elecciones del 2007 se da otro gran frente, porque tengamos en cuenta que el vicepresidente, la presidenta era la candidata Cristina Fernández de Kirchner, pero el candidato vicepresidente era Julio Cobos, de ese radicalismo que se llamaban radicalismo K, y que uno puede decir muchos chistes al respecto, pero de todas formas, estos radicales K, Julio Cobos, digamos que traicionó 3 meses después de asumir, ¿no? Dio vuelta a su voto, pero ahí también hay como una especie de vocación frentista. Y el kirchnerismo lo tuvo de entrada, cuando se hablaba de una política transversal. Es que si no hacía eso no había nada, querido. No había nada, porque yo terminaría con este comentario. Es muy desdibujada la línea, si uno quiere entender la política argentina hablando de identidades radical, peronista. Es como que uno no entiende nada si dice eso. Las identidades se dibujan... no te metes en los pliegues y en los matices. Claro, y las identidades se dibujan de otra forma, y evidentemente el kirchnerismo es peronismo más muchas cosas más, y la oposición al kirchnerismo es peronismo más otras cosas, muchas otras cosas más. Estamos en esta forma en la que las identidades se van moviendo, y del que sin duda Sergio Massa es el máximo exponente. El máximo exponente de un extremo de toda esa heterogeneidad, ¿no? Exacto. Es el máximo exponente del extremo de la complacencia con el sistema macrista. Exacto. Uno podría ponerse duro y decir, hay miles de cosas que no me gustan de Massa. Bueno, pero dado que esta es la realidad argentina, porque cuando la gente vota, lo vota a Massa, tiene votos. Entonces, teniendo en cuenta esa realidad, es que hay que operar en la política, ¿no? Sí, es menos mal que dijiste en la política. Si no parecíamos cirujanos. Hagamos. Tal vez sientas que no, tal vez sientas temor. Si no sabes qué hacer, yo esperaré, amor. Solo me quedé sin ti. Siempre conmigo, aunque ya no estés aquí. Te fuiste sin partir, me fui sin saberlo. Canté la peor canción y me guardé la mejor. Te vi volar, sangrar, dañar, mentir. Siempre conmigo, aunque ya no vivas en mí. Y me quedé en tu corazón, es para mí un sol. Entonces tuve que decidir y me quedé sin canción, lleno de amor y dolor.
ya no vivas en mí. Ella todavía no se escuchó, me inunda la emoción de saberme fértil, lleno de amor, sin tu amor. Y yo aquí esperando el sol. Siempre conmigo, aunque ya no estés aquí. Siempre conmigo, aunque ya no vivas en mí. Siempre conmigo, aunque ya no estés aquí. Radio H. Comienzo de espacio publicitario. Si vas a estudiar un idioma, hacelo con la mejor calidad académica. CUI, Centro Universitario de Idiomas. Inglés, francés, portugués, italiano, alemán, chino, japonés, ruso y muchos más. Elegí el tuyo. Últimas vacantes. Certificados y diplomas UBA. Informes en www.cui.edu.ar o al 53 52 8000. Las palabras más importantes del mundo empiezan por H. Discúlpame, pero la plata, la guita, la billulla y los morlacos no llevan H. Porque la H no tiene precio. Seguí escuchándonos por www.radioh.com.ar. Estudio PM Contadora Paula Medina. Brinda asesoramiento impositivo contable a cooperativas, monotributistas, responsable inscripto, liquidación de IVA, ingresos brutos ante AFIP, AGIP, ARBA, certificaciones, balance, matrícula de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No lo dudes, consulta. WhatsApp 1151 170147. Instagram @PaulaMedina73. Los viernes en Radio H no te pierdas a las 11 horas el programa de la Agencia Internacional de Noticias de Paz y No Violencia. Presencia internacional en la oreja. La agenda de los pueblos desde el centro del mundo. Y desde las 14, Gustavo Campana hace Palabra Nacional, un programa para defender la nuestra. A las 17, Arnaldo Buenaga hace La tercera edad de la década ganada. Y a las 19, Daniel López nos trae Corazón Compañero, porque música y convicciones van de la mano. Para tener toda la información del fútbol, Nicolás Natrone y el gran equipo de ida y vuelta a las 20 hablan en tu idioma. Suma tu programación a la radio. Llámanos al 2068-9009 o vení a conocerla. Estamos en la Mutual Homero Mansi. Cuando todos van, Radio H. Cuando todos van, Radio H. Viene. Fin de espacio publicitario. Radio H. Bueno, por fin tenemos en línea a Mariano Recalde, el diputado Mariano Recalde. ¿Cómo estás, Mariano? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy bien, el otro día te estuve viendo ahí en la sala cubierta de San Martín cuando presentaste Gobernar la Ciudad. Se te veía emocionado, Mariano. Y la verdad que sí, emociona. Siempre que uno presenta un libro, que no son muchos, es como cuando tiene un hijo, supongo que te pasará. Uh-huh. Es una emoción, es un trabajo de mucho tiempo, y creo que fue un momento además donde había mucho entusiasmo en general en la gente, mucha expectativa, mucha necesidad de largar con una consigna, con una idea, con ganas de ganar la ciudad, Uh-huh. el país. Y me parece que se mezcló un poco todo, ¿no? Sí, yo en realidad quería empezar por ahí porque vi, además, cómo se ponía, o uno va viendo, en general los porteños estamos viendo, cómo se va configurando el mapa de un nuevo frente en la ciudad, a ese acto de presentación de ese libro en el que estaba Axel Kicillof también, pero asistieron dirigentes de otros espacios que forman el frente, como Pino Solanas, como Itaí Hackman. ¿Cómo está funcionando ese armado? Bueno, estamos haciendo lo que veníamos diciendo que había que hacer y se nos pudo dar, que es, en lugar de reconstruir lo que fue, empezar a construir lo que viene, y lo que viene es algo nuevo, seriamente, que no es arrancar de cero, pero sí construir una nueva propuesta, un nuevo proyecto para la ciudad, y creo que una de esas premisas era con amplitud y con diversidad, y creo que el macrismo nos fue empujando a todos a dejar de lado pequeñas vanidades o diferencias secundarias, y empezar a unirnos los que estamos de acuerdo con que no puede ser que la ciudad más rica del país haya gente durmiendo en la calle, los que creemos que en la ciudad más rica del país tiene que haber escuelas para todos y para todos, los que creemos que hay muchas prioridades que están por encima de hacer una vereda 4 veces en un año, o poner mucho maquillaje en una ciudad donde la gente no llega a fin de mes, no puede pagar el alquiler, tiene cada vez más privaciones, porque deja de ir al cine, de salir a comer, de hacerse una asado, de ir al teatro, de comprarse un libro, de comprarse o de usar el auto. Claro. Todas cosas que la gente se va privando, y en nombre de qué, ¿no? ¿Para qué ese sacrificio, ese esfuerzo en vano? Solo para mantener un sistema que enriquece a unos pocos. Entonces me parece que ya es hora de cambiar del gobierno nacional, pero también esto llega a la ciudad, porque la gente advierte que la reta, en lugar de ponerse del lado de la gente, en lugar de compensar o tratar de paliar los tremendos efectos del ajuste que hace Mauricio Macri, lo defiende, lo avanza, lo empuja. Lo que puede aumentar en términos de tarifas Rodríguez Larreta lo hace y con la misma brutalidad. Me refiero al subte. Sí. Y sin embargo tiene una imagen increíblemente protegida, Larreta. Sí, pero una imagen construida, una imagen diseñada con marketing y a fuerza de millones y millones puestos en pauta de publicidad y en comprar periodistas y comunicadores y en comprar silencios también, claro, ¿no? Totalmente. Porque las cosas terribles que están pasando en la ciudad de Buenos Aires no salen en ningún lado. Y muchos se enteran hasta que cada tanto algo termina traspasando ese muro y se empieza a ver. Y otras cosas se ven cuando uno camina por la calle, porque la gente durmiendo en los cajeros automáticos, debajo de los puentes, lo vemos todos. Eso se ve. Ahora, Mariano, Sergio Viñeschi te saluda. ¿Qué tal, Sergio? El gobierno de la ciudad dice que esa gente que duerme en la calle vienen de afuera de la ciudad. Sí. ¿Hasta qué medida ponele que ganás y asumís? ¿Cuál sería la primer medida que vos pensás que tendrías que tomar? Bueno, primero vamos a destruir esa excusa, ¿no? Son personas, son seres humanos que no importa de dónde vienen, sino que están durmiendo en la calle, y que es inconcebible, que además están durmiendo en la calle por las políticas de un gobierno que es el que ellos apoyan y defienden, ¿no?
sea el de Vidal, sea el de Macri o el de Larreta. Entonces me parece que de lo que se trata es decir, bueno, esta no es mi jurisdicción. Y aparte que hay que chequear eso, si es cierto. La verdad es que no creo. Lo que sí creo es que hay un montón de medidas urgentes que tomar en este contexto. Primero, ponerse a construir las escuelas que hacen falta. Creo que la educación tiene que volver a ser una prioridad y que hay que recuperar la asignación presupuestaria que tenía la ciudad antes de que llegue Macri. Macri fue reduciendo el presupuesto en educación y Larreta lo acentuó tremendamente con la idea de cerrar escuelas, cerrar terciarios y ajustar con las viandas la comida de los chicos. Eso me parece brutal, tremendo. La verdad Tremendo, que lo de las viandas. no podemos tener más un gobierno que cuando tiene que ajustar le saca la comida a los chicos de las escuelas, que además llegan sin cenar en el sur de la ciudad. Por eso también creo que la segunda medida es un plan de emergencia social. Creo que hay un batallón de medidas que tomar para que nadie le falte la comida en la ciudad de Buenos Aires. No puede ser que haya hambre en la ciudad más rica del país, que tiene el presupuesto más alto, pero por lejos de la Argentina. Y después creo que hay muchas cosas para hacer que este gobierno decidió abandonar. Por lo pronto, las redes subterráneas. Nosotros queremos una ciudad moderna, cómoda, linda, que dé gusto transitar. Y creo que las grandes ciudades, si nos queremos parecer a esas grandes ciudades, tienen una red subterránea que llega a todos los barrios, con buenas frecuencias, con buen servicio. Acá es un desastre el abandono de las redes subte. Y después cosas que hay que frenar, porque no se sabe, porque este gobierno lo tiene oculto, tapado, y con macabra inteligencia lo tiene postergado para después de las elecciones. Es un plan de llenar la ciudad de parquímetros. Van a llenar la ciudad, todos los barrios con parquímetros, y van a invertir 1.200 millones de pesos, que es una barbaridad, en poner los parquímetros, pero además en construir plazas de acarreo en los barrios. Van a inundar la ciudad de grúas para cobrarle a la gente. Con la plata nuestra van a invertir en cobrarnos más plata por no dejarnos estacionar libremente en la ciudad. Y esto lo tiene que saber la gente, y nosotros son parte de los objetivos que tenemos apenas ganamos, suspender esto. Claro. Suspender las grúas en los barrios. Si van a construir playas de acarreo, ¿por qué no construyen playas de estacionamiento para los vecinos? Claro. Sería más fácil. Mariano, ¿y cómo se va a ir? Están en conversaciones con Matías Lamens también. Con Matías Lamens. Creo que vamos a construir, porque la gravedad de la situación lo amerita, una fuerza política bien amplia y plural, pero además potente, con una propuesta bien clara. Pero vos te imaginás una lista, que van a consensuar una lista única, que va a haber paso. Estamos trabajando en ver de qué manera juntamos todo esto. Lo que no hay duda es que para la elección general vamos a ir todos juntos. Y cómo vamos a elegir los candidatos puede ser a través de una paso o de una lista de unidad. Eso todavía está en estudio. Sí, claro. Sí. Mariano, una última de mi parte. Sí. El peronismo siempre habla de los más humildes, pero en la ciudad de Buenos Aires hay que tener un discurso para la clase media, ¿no? ¿Y en qué están pensando en ese sentido? Bueno, te estaba contando, creo que la educación pública es algo que le importa a todos, a la clase media en particular. Creo que el transporte es esencial. Sí. Creo que los que tienen auto, está bien que tengan alguna autopista más y una barrera menos, pero tienen que tener peajes accesibles, tienen que tener un lugar donde estacionar y no que te cobren por cualquier lado. Creo que hay que cambiar la política de seguridad vial para que sea destinada a prevenir accidentes y no a recaudar multas, que es lo que está pasando hoy. Hay cada vez más accidentes y cada vez más recaudación por multas menores. Bueno, y eso sin hablar de las fuerzas de seguridad que tienen que estar para cuidar y no para perseguir. Bueno, ¿no? Con el tema de la seguridad es otro de los fracasos después de 12 años de gobierno, y esto hay que tener un discurso que no es ni de derecha, ni de izquierda, ni de nada. Claro. Que la gente está más insegura porque la roban más, pero más porque la policía tiene una actitud distinta. Y la verdad que con todos los recursos que tuvo esta ciudad, con el presupuesto, el equipamiento, la tecnología y la cantidad de agentes, vos sabés que en la ciudad de Buenos Aires hay más agentes, más policías por habitante que en Nueva York. Y sin embargo el resultado es
que sigue aumentando el delito y las fuerzas de seguridad se utilizan más para perseguir al que piensa distinto, reprimiendo la protesta social, pero también persiguiendo, ¿sabes a quién? Dedican muchos recursos a los vendedores. Y la verdad que creo que hay que poner el foco en otro lado. Totalmente. Y lo peor de todo es que esta derecha que quiere suprimir la protesta social y suprimir la venta irregular, como si fuera el principal problema que hoy tiene la Argentina, ni siquiera son ineficientes también en eso, porque ¿sabes qué? Hay cada vez más protesta en la calle, cada vez más cortes, más piquetes, y además hay cada vez más venta ambulante, porque la gente se queda sin trabajo. Entonces no ni siquiera cumplir con ese objetivo malo que tienen. Claro. Son malos para cumplir incluso ese propio objetivo. Para finalizar, yo quería volver sobre lo que te decía Sergio, porque vos decías el otro día en el acto que hay que vencer muchos mitos, ¿no?, para ganar la ciudad, y el primero es que en Buenos Aires no se puede ganar. Y la verdad que hablando de la clase media, en realidad yo siempre insisto con esto, hay que hablar en plural, porque hay muchas clases medias. No hay una sola. Claro. Esta ciudad, hasta que destituyeron a Ibarra, era una ciudad que se inclinaba hacia el centro o hacia el progresismo, pero que no era fascista. No, yo creo que la ciudad de Buenos Aires es una derecha potente, pero que no es mayoritaria. Claro. Hay un nivel, seguir un porcentaje más alto de fascistas que en otros distritos, pero no son mayoría. Creo que la mayoría de los porteños es progresista, cree en la educación pública, cree en los derechos humanos, cree en la justicia social, y además forma parte de una clase media que no es acomodada, porque le cuesta pagar el alquiler, le cuesta llegar a fin de mes, Claro. le cuesta ahora mantener el agua, le cuesta mandar a sus hijos a una escuela privada, y están volviendo a la escuela pública porque no llegan a fin de mes, y el Estado no tiene educación suficiente. Por eso hay mucho para trabajar con la clase media, que este gobierno, la verdad... Gracias por la charla, Mariano. Te mandamos un abrazo. Un beso grande. Hasta luego. Pra não mais sofrer, meus sonhos cansados de te ver são uma lembrança do amor que escapou e agora tem o calor de mais alguém e a quem pertencer, um novo amanhecer, as memórias que saem de mim, prometendo não voltar, meus sonhos cansados de chorar são uma lembrança do amor que escapou e agora tem calor de mais alguém a quem pertencer, um novo amanhecer, novo amanhecer.
saudades de te ver. São uma lembrança do amor que escapou e agora tem o calor de mais alguém. É a quem pertencer um novo amanhecer, novo amanhecer. Bueno, vamos a ponernos en contacto con nuestra columnista Silvia Vilta. ¿Cómo te va, Silvia? Sandra, Sergio, ¿cómo están? ¿Ya estás en tu hogar? Ya estoy en casa, por un rato. Bueno, ¿y sobre qué nos vas a hablar hoy? Bueno, hoy que la idea es charlar de la juventud de nuestro país, de la juventud del conurbano. Una juventud que es genéticamente solidaria, que se organiza, que tiene conciencia política, que en otras etapas han dado la vida por ideales y que, bueno, hoy dan su tiempo, un tiempo que es valioso en determinada edad de la vida, en determinada etapa, y uno a veces dice juventud, y la idea que puede tener algún sector es, bueno, que todo es diversión, todo es salida, todo es vida libre, y la verdad es que los jóvenes, las pibas, los pibes destinan mucho tiempo de su vida a ser solidarios, y un poco hoy la idea es contar eso, es la historia de un grupo de pibas, de pibes que se organizan para poner en práctica la solidaridad, pero no una solidaridad ingenua, no una solidaridad de las damas de la caridad, sino una solidaridad con profunda conciencia. Así que invito que vayamos a ver de qué se trata la tarea que realiza este grupo que se llama Concagua. Dale. Nos vamos a acercar y a detener para charlar con Mariano, con Andrés y con Florencia, que nos van a contar qué hacen un sábado a la tarde y cómo se preparan para esta noche y para mañana. Bueno, hoy estamos, es un día bastante cargado de cosas. Los sábados nosotros siempre hacemos la recorrida y ahora se está cocinando, están los chicos del SIC, del Bolívar y otros colegios de Lanús y de Loma, que están preparando ropa para llevar a Santiago del Estero, a la comunidad que apadrinamos y amadrinamos en Fisco Grande. Y nada, acá estamos. Sí, un poco lo que vieron es la preparación de la olla popular, que la venimos haciendo hace 5 años ya. Va ahora, el 5 de julio va a ser 5 años que la organización tiene su aniversario. Y esta es la primera actividad, la de la olla popular con la que iniciamos y que venimos sosteniendo todos los sábados desde hace 5 años hasta ahora, acompañando a personas que están en situación de calle o riesgo de situación de calle acá en Lomas, en Banfield, en Temperley. Y un poco ese es el laburo que hacemos desde la organización, ¿no? Acompañar a poblaciones que están en situación de extremada vulnerabilidad y que en los últimos tiempos cada vez se nota más intenso. Sí, bueno, la segunda actividad que tenemos nosotros son las clases de apoyo en un comedor que queda en Claypole, y también es una cuestión de se intercambian un poco las problemáticas que hay también con las recorridas, en el sentido de que lo que estábamos charlando un poco antes, que la cuestión del hambre es urgente, entonces me parece que no estamos en un momento ahora en el que se pueda poner una proyección a largo plazo, en el sentido de que, por ejemplo, yo para planificar una clase me tengo que preocupar primero para que los chicos puedan merendar. Lo mismo se aplica al resto de las poblaciones con las que trabajamos. ¿Cómo va a ser el fin de semana de ustedes, Mariano? Que hoy es un sábado, 4 de la tarde, podrían estar como jóvenes, como pibas, pibes, ustedes son muy jóvenes todos en otros lugares y hoy están un sábado a la tarde en esta actividad, siguen esta noche y mañana también. Bueno, ¿cómo va a ser este fin de semana? Bueno, hoy estamos todavía preparando la olla y después a las 8 se sale a repartir por los puntos que acá dijo la compañera. Y bueno, y mañana va a haber un festival solidario a beneficio de Fisco Grande. La idea es juntar donaciones, van a haber diferentes artistas como la rumbadera, el alboroto, va a haber danza afro, va a haber una murga que es típica de la plaza de Escalada, que es Escalando sin Remedio.
Bueno, y la idea es juntar donaciones de alimentos no perecederos, porque hoy en día es lo que más se necesita ya, teniendo en cuenta que desde el Estado tienen 7.000 pesos de hace unos cuantos años y son 75 chicos, y con eso supuestamente les tendría que alcanzar para comer todo el mes, y hoy en día nada más están pudiendo comer 2 veces a la semana con los 7.000 pesos, y hay mucha gente que lo necesita ahí. Entonces vamos a hacer ese festival para juntar lo más que podamos, y nada, cualquier ayuda, cualquier cosa que puedan facilitarnos es bienvenida, ya sea transporte, que es fundamental, alimentos no perecederos, ropa de abrigo, muebles, también mano de obra, porque hay mucha gente profesional que capaz si quiere sumar a aportar desde su lado, es bienvenida. Nada, bueno, eso es lo que tenemos para este fin de semana. Y ustedes como objetivo... Seguiste charlando. Seguimos charlando porque después ya pasamos a ver y a conversar qué sentido tiene una actividad de este tipo, de estas características, en una coyuntura tan compleja en la cual la pobreza se profundiza, donde cada vez son más las personas en situación de calle. Ellos comenzaron atendiendo puntualmente a personas en situación de calles en el distrito, que era un grupo reducido, pero bueno, esa tarea se fue reconvirtiendo con el tiempo, y hoy lo que hacen es cocinar para 100 personas los días sábados, y con la charla lo que ellos planteaban es esto, que en realidad es una tarea coyuntural, que la salida es, como decimos siempre, política, que no se puede pensar en perpetuar tareas de este tipo. La solidaridad es importante, pero creer que con este tipo de asistencia podemos resolver cuestiones como la pobreza, cuestiones como la vivienda, el trabajo, bueno, sería de muchísima ingenuidad, y los jóvenes no son ingenuos, tienen muy en claro esto. Por eso todas estas tareas van acompañadas de ámbitos de discusión, de ámbitos de formación, de discusiones, de talleres con las personas también a las que están asistiendo. ¿Qué edades tenían los chicos con los que charlaste? 23 años, pero en esa casa en donde se reúnen había chicos muy jóvenes, chicos de las escuelas secundarias. Ellos hoy están cursando carreras terciarias, universitarias, comenzaron la tarea siendo estudiantes secundarios, y ese sábado se encontraban chicos de escuelas del distrito acomodando ropa, organizando las donaciones, cocinando. Realmente era un sábado muy conmovedor encontrarlos ahí en esa casona, riendo, escuchando música y preparando para salir a tender una mano. Bueno, bárbaro, Silvia, la verdad que cuando estábamos escuchando los testimonios nos mirábamos con Sergio, decíamos, la verdad, ejemplos como este hay en todo el país, ¿no? Y son invisibles, pero hay un hormigueo juvenil de les pibes en todo el país en el que hay que tener mucha confianza y mucha esperanza. Mucha confianza y mucha esperanza, porque ellos dan el debate y a la vez hacen lo que es fundamental, porque muchas veces, bueno, uno se puede quedar en las discusiones y hoy la necesidad, el hambre es hoy. Andrés nos decía claramente que él no puede pensar en dar apoyo escolar si antes no piensa que el pibe, que el nene, la nena que van necesitan comer, necesitan una merienda, necesitan algo que permita poder estudiar, porque con hambre, como ellos mismos dicen, no se puede estudiar. Parece de perogrullo, y sin embargo tenemos intendentes, presidentes, gobernadoras que no esta sencilla idea no les entra en la cabeza. Gracias, Silvia, por la colaboración. Gracias a ustedes, un saludo.
no ves los milagros que van a estar de tu lado cuando comiences a leer de los labios a ignorar los embustes y gustar con tu lengua de las aguas que son dulces, aunque te sientas mal si no hay amor, que no haya nada. Seguimos con el no tan amplio espectro de columnistas, porque tenemos 3 nada más. Vamos con el segundo. Diego Rubinsal, ¿qué tal? Hola Sandra, te voy a pedir si me suben el retorno porque no escucho casi nada. Bueno, igual casi no hablé. Ahora, ¿qué tal? Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, nos ibas a comentar algo en relación a la visita de Jair Bolsonaro a la Argentina. Sí, mira, quería hacer un poquito de historia, digamos, para contextualizar esa visita. Sí. Y arrancar con lo que fueron los gobiernos del PT para desembocar en lo que es Bolsonaro. Por supuesto que la vamos a hacer cortita, ¿no es cierto? Porque Sí. da para hablar mucho, pero Sí. bueno, vamos a hacerla muy cortita. Si uno tuviera que hacer un balance económico de los gobiernos del PT, en general, con sus más y con sus menos, pero pueden mostrar logros bastante importantes en lo que fue la reducción de la pobreza, la desigualdad, el analfabetismo. Sí. Sobre todo durante los primeros gobiernos de Lula hubo un conjunto de políticas públicas implementadas que permitieron un crecimiento económico y inclusión social, que es más importante que el crecimiento. La estrategia adoptada fue bastante similar a la que adoptó el kirchnerismo acá, expansión de políticas sociales. En nuestro caso fue fundamentalmente con la asignación universal, allá fue con el plan Bolsa de Familia, se incrementó el salario mínimo, creció mucho la inversión pública, es decir, podemos encontrar varios paralelismos. Sí. En ese momento, Brasil aparte se convirtió en un actor de peso a nivel internacional. Para que ustedes tengan una idea de lo que fue Brasil en ese momento, el director de la FAO era un brasileño que fue ministro de Lula, y también Brasil en esos tiempos designó al que fue el director general de la Organización Mundial del Comercio. Es decir, un actor de peso que se movía a nivel internacional, y donde todo parecía ir sobre rieles. Hay un libro reciente de un politólogo, de André Singer, que cuenta, digamos, esa etapa, y él dice lo siguiente. Él dice: Brasil parecía incluir a los pobres en el desarrollo capitalista sin que una única piedra hubiese rasgado el cielo limpio de Brasilia. Lula había resuelto la cuadratura del círculo y encontrado el camino para la integración sin confrontación. Y por eso está preso. Bueno, eso, en realidad, eso que plantea Singer es una ilusión, porque la integración, cuando empieza a traspasar determinados umbrales, siempre te lleva a una confrontación. Y bueno, si bien las cosas parecían que iba bárbaro, eso no era tan así, digamos. Yo creo que había una corriente subterránea de disconformidad, sobre todo de la élite blanca brasilera, que estaba a la espera de tiempos mejores para pasar a la ofensiva, como pasó también en la Argentina. ¿Cuándo empiezan las complicaciones? Bueno, las complicaciones fundamentalmente empezaron con el gobierno de Rousseff. Ahí de a poco, con campañas mediáticas y demás, el humor social se fue enrareciendo, se empezó a crecer menos económicamente, empezó a haber más inflación, y a su vez eso se fue fogoneado por los medios, hubo ataques muy importantes, y lamentablemente, y eso sí yo creo que marca una diferencia con lo que pasó en Argentina, Rousseff, cuando empieza su segundo mandato, en cierta medida claudica en materia económica. Lo que hace es nombrar como ministro de Economía a Joaquín Levy, que es un banquero muy ortodoxo, y se planteó un plan de ajuste bastante intenso,
como una manera de tratar de neutralizar todas esas críticas que venían del establishment. Y la verdad es que el remedio fue peor que la enfermedad, porque lo que pasó fue que Brasil entró en una depresión, el desempleo aumentó, bueno, empezó a caer la popularidad de Dilma Rousseff, inclusive ese tipo de políticas atacaron la base de sustentación política de su gobierno. Hay un punto de inflexión que fue el 13 de marzo del 2016, cuando hay movilizaciones multitudinarias en contra de Dilma, y después, bueno, toda una serie de acontecimientos que son conocidos, el acoso judicial a Lula, la habilitación de la Corte. Todo lo que fue fogoneado, digamos, artificialmente. Claro, y un plan que vos lo ves con un cierto tiempo y te das cuenta, digamos, cómo fue planificado y cómo siguió etapas, ¿no? O sea, primero la Corte Suprema habilitó que se le hiciera el juicio político a Dilma por una cosa que era ridícula. Después de eso, el partido que era socio del PT en el gobierno, que era el PMDB, abandona la coalición. Después se aprueba legislativamente el juicio político a Dilma, y bueno, y después se lo elige a Temer, y bueno, obviamente que la frutilla del postre de y esta desembocamos en Bolsonaro. Sí, la proscripción electoral y el encarcelamiento de Lula sería la frutilla del postre de esta maniobra desestabilizadora y el triunfo de Bolsonaro. Todo este recorrido creo que nos sirve como para enmarcar la situación actual. Y a mí yo venía siguiendo de cerca un poco las reacciones del gobierno argentino en todo el proceso electoral brasilero, y cuando estaba más o menos claro de que Bolsonaro iba a ganar, a días del balotaje, hubo una declaración muy importante del ministro de Producción argentino, de Dante Sica, en el cual él dijo que si se confirman los resultados que marcaban la encuesta, Brasil iba a empezar a crecer vigorosamente, que la política de Bolsonaro iba a llevar estabilidad a las tierras brasileras, bueno, todo eso. Las pavadas que dicen siempre, digamos. Que se suelen decir. Y la verdad es que yo hace un tiempo había hecho un artículo en el página donde decía que eso no iba a ser así, porque la aplicación de política de ajuste lo único que va a llevar es a un cierto estancamiento de la economía, y estamos hablando de Brasil, y bueno, eso es lo que se está verificando actualmente. O sea, hace unos días lo que sería el INDEC brasileño dio a conocer los primeros resultados económicos de la gestión Bolsonaro, y los resultados que dio a conocer es que hay una caída de la actividad, leve pero caída al fin de la actividad, hay un crecimiento del desempleo, el desempleo pasó de 11,6 a 12,7, lo que va el gobierno de Bolsonaro, y bueno, esta es la realidad triste que tiene el principal socio comercial de la Argentina en el marco del Mercosur. Sí, bueno, esto de todas maneras, todo lo que estás comentando y toda la historización que hiciste de los cambios económicos desde el gobierno de Dilma hasta Bolsonaro son inescindibles, digo, de lo que se conoció ayer, de cómo fue una decisión tomada por la mafia, porque es mafia, de borrar al PT del mapa electoral, en estas conversaciones que se descubren ahora entre Moro y el procurador de la Nación, ¿no? Brasileña, de la Federación de Brasil. Sí. Sí, en parte yo creo que eso que vos decís lo que nos hace es confirmar todo lo que hay un montón de gente que venimos diciendo, digamos. O sea, bueno, creo que hay un mismo plan, que toma distintos matices, pero que hay un mismo plan. Claro, puede servir a lo mejor para que algunos, llamémosles incautos, ingenuos o como le quieramos llamar, se den cuenta de esto. Ojalá que sea así, pero la verdad es que, bueno, desde nuestro punto de vista esto no hace más que confirmar lo que se viene planteando, digamos, que hay una guerra judicial, mediática, que es en plano continental, porque tampoco hay que olvidarse del caso de Ecuador, ¿no? No, por supuesto, ni de Ecuador, ni de Colombia, ni de Honduras, que también está en una situación difícil,
Y no hay que olvidarse tampoco que ninguna de estas maniobras es legal. Constituyen diversas asociaciones ilícitas. Bueno, gracias, Diego, que se nos termina el tiempo. Bueno, un abrazo a ustedes. Un abrazo, gracias. La ruda preparará la poción. En noche de luna repetirá la oración. Linda luna que hay con tu luz iluminas el brebaje. A ti te invoco, ayúdame a conseguir lo que pedía. Bueno, al tercer columnista hoy no lo enganchamos. No sé qué le pasa, pero no lo enganchamos. Así que vamos a terminar conmigo. No, nos quedamos pensando, ¿no? En esto que hablábamos con Rubinsal, lo de Brasil. Bueno, así empezamos. El editorial es muy importante lo que se conoció ayer a través de Greenswald. Realmente hay que poner el foco ahí, porque de una vez por todas se tienen que terminar estas asociaciones ilícitas que están copando estados por vías espurias, encarcelando gente, decidiendo en Estados Unidos y en las respectivas embajadas qué partidos van a quedar disputando el poder y participando de las elecciones, qué presidentes van a terminar su mandato y a cuáles se les va a declarar un impeachment, como a Dilma, totalmente alocado, a qué presidentas como a Cristina se le van a seguir 14 causas simultáneas por un mismo juez. Ahora en Ecuador también hay una funcionaria a la que casualmente no le habían encontrado nada y apareció algo escrito en un cuaderno. O sea, nos están tomando el pelo, nos están gozando de alguna manera. Entonces hay un momento en el que esto produce mucha ira. Y si los pueblos no están reaccionando es porque no son tontos y porque estos mafiosos están disponiendo, no han parado de comprar armas en ningún país desde que asumieron estos diferentes partidos de derecha en la región. Le compran armas a Estados Unidos, le compran armas a Israel, mientras palestinizan a las respectivas poblaciones. Eso es fácilmente comprobable y es un mismo patrón que está sucediendo en toda la región. Entonces, los gobiernos orgullosos, los gobiernos soberanos, los gobiernos que tienen dignidad, los gobiernos que están basados en sus tradiciones, no pueden seguir siendo sometidos a esta mafia. Y digo tantas veces esta palabra porque se nos tiene que meter en la cabeza, porque después los vemos en la televisión, en esas tertulias que arman en los programas, hasta en el único canal de cable que vemos, y realmente es inconcebible cómo gente que participa de estos ilícitos o que defiende a quienes participan en estos ilícitos o forman parte de partidos, del mismo partido o de partidos afines a los que cometen estos ilícitos del trifásico, del político, el mediático y el judicial, siguen mintiendo a repetición y siguen armando debates donde se supone que los dirigentes políticos con vocación de servicio y con vocación de transformación de la realidad tienen que estar discutiendo con energúmenos que mienten datos moderados por periodistas que no saben en qué país viven, en qué época viven, ni cuántos años tienen. Entonces, realmente el panorama, hay momentos para tomárselo con tranquilidad, hay momentos donde uno realmente se sale de la vaina. Yo quería terminar hoy leyéndoles, vieron que Víctor Hugo en cada programa que tiene recomienda su libro. Bueno, yo no voy a hacer exactamente lo mismo, pero cada tanto les voy a leer algún párrafo de mi último libro, que son las contratapas que editamos
edité, digamos, que escribí, mejor dicho, desde 2016, o sea, Macri, hasta enero de este año, o sea, Macri. En Últimas Crónicas del Naufragio he dejado nada más que las contratapas que algún tipo de vínculo con este régimen tienen. Había otras que me gustaban mucho, pero que volaron porque yo quería darle cierta verosimilitud al libro y que valiera como libro, que no fuera un rejunte de contratapas. Esta que tomé, que es la última, es la con la que termina el libro, en realidad se llama Lo político es personal. Y tiene que ver con la reivindicación de la frase de Kate Millett, la frase feminista, lo personal es político. Pero lo encaro desde otro lugar. Les voy a leer los últimos párrafos, no toda la nota porque es muy larga, pero dice así: uno de los principales ejes de la lucha política que tenemos por delante es precisamente la lucha contra la naturalización de lo que el poder del régimen nos presenta como personal. No son fracasados los que cursan en escuelas nocturnas. No son poco competitivos los dueños de las pymes que cierran. No son depresivos los que no pueden dormir porque sus proyectos de vida han sido abortados de pronto, como si realmente estuviéramos atravesando un cataclismo o un accidente meteorológico, aunque incluso la meteorología debería empezar a narrarse como lo que es, el producto político de un sistema que desprecia por igual lo natural y lo humano. El patriarcado, es cierto, circula por un andarivel políticamente transversal, porque lleva más siglos entre nosotros que cualquier otra construcción cultural. La imposibilidad de muchos de ver en la lucha feminista una oportunidad para otros grandes despertares populares tiene, me temo, mucha cola de paja. Porque de derecha a izquierda hay ideas fosilizadas sobre las mujeres que no han logrado todavía ser ablandadas y deshechas. Hay closets, pero ya no los que cobijaban homosexuales no asumidos. Hay closets de machistas que no se autoperciben como tales y que se sienten afrentados. Hay confusión y autodefensa cuando se escucha hablar de machismo como si esa palabra designara al género masculino. Y no es así. Siempre hubo y hay varones sensitivos y liberadores que han sabido despertar de la irrealidad patriarcal y han gozado y hecho gozar de la complementariedad de las diferencias. Pero otra vez, esa otredad que no se comprende del todo y que por lo tanto no está bajo control, excede también largamente a las mujeres. Vivimos un tiempo en el que toda diferencia intenta ser aplastada y todo intento de refutación es acribillado por las mentiras a repetición de los dispositivos distópicos de los nuevos totalitarismos que tienen a su servicio. Pueden invertirse los términos y tendremos otra idea fuerza. Lo político es personal. Son decisiones políticas las que desde el diseño de un país provocan, por ejemplo, el cierre de una pyme y luego el llanto de un varón o una mujer que no saben cómo seguir a su vida y que naufragan en esa incertidumbre en la que Esteban Bullrich supo decir que debíamos acostumbrarnos a vivir. Y le decimos que no nos acostumbraremos nunca, que no entraremos al sentido de irrealidad al que nos conducen como si fuera un shopping de desgracias, que no creeremos nunca que somos poca cosa, ni que el fracaso es nuestro, ni que no hemos hecho los méritos suficientes para merecernos nuestra parte de la felicidad. Porque lo personal es político y lo político es personal, y tenemos por delante un único camino de lucidez posible, que es pensar y sentir el dolor de los otros como si fuera nuestro, sabiendo que la reciprocidad es el mecanismo, que la política es la herramienta y que la organización es el modo. Bueno, yo creo que esto... Lindo final, ¿no? Lindo final. Sí, salió redondito. Hay que organizarse, muchachos. Yo creo que con esto más o menos vamos cerrando este programa. Los invito a seguir de cerca las noticias sobre el Lavallato, así como a seguir de cerca las noticias sobre el juzgado de Dolores, pero viendo la matriz del Lavallato, quizá con la distancia que nos da y viendo las enormes similitudes que hay en el lawfare de Ecuador, de Brasil, de la Argentina,
lo hubo también en Honduras en su momento, lo hubo en Paraguay cuando destituyeron a Lugo. Ahí vamos a ver cómo han querido reemplazar en esta fase terminal del capitalismo a las Fuerzas Armadas por estos otros juegos sucios que no son menos cruentos, porque ya lo sabemos, lo vemos a cada instante, el neoliberalismo mata. Hasta el lunes. Que no ves los milagros que van a estar de tu lado cuando comiences a leer de los labios a ignorar los embustes y gustar con tu lengua de las aguas que son dulces, aunque te sientas mal si no hay amor, que no haya nada entonces, alma mía, vas a regatear.